Vamos ahora a Madrid. Está con nosotros Raúl Tola. Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿está ahí Raúl? Sí, estás. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Hola, José. hola Raúl. Pao. Bueno, leyendo las noticias esta nueva cepa, vendría a ser del virus en el Reino Unido, que he visto que España pide una acción coordinada y otros países de Europa que han suspendido los vuelos. ¿Qué información tienes ahí en Madrid de esta noticia? Pues la misma información que deben tener ustedes, que es una cepa 70% más contagiosa que las demás y que muchos países han comenzado a cerrar sus fronteras al Reino Unido por temor a estos contagios, ¿no? He visto además que algunas personas están pidiendo que lo haga el Perú, que el Perú Sí. también cierre sus fronteras a los vuelos al Reino Unido. Y en fin, esta es una nueva sorpresa dentro de esta larga cadena de sorpresas que ha sido el coronavirus, ¿verdad? Gran parte del problema de este fenómeno mundial que estamos sufriendo es que no se sabe realmente qué es lo que ocurre. Es decir, lo vamos descubriendo sobre la marcha, vamos aprendiendo por, digamos, el método del ensayo y error, y en el camino pues pasan muchísimas cosas terribles. Ahora mismo buena parte de Europa está reconfinándose. Hemos visto que justamente el Reino Unido ha decidido volver a un confinamiento total. Francia está en ese camino y Angela Merkel dio este mensaje tan dramático hace una semana aproximadamente, donde dijo que los contagios en Alemania estaban muy acelerados y que desafortunadamente al tratarse de una época en la que nos reunimos, esta de fin de año con la Navidad y el Año Nuevo, lo que había que hacer era reducir al máximo el número de contactos. Y reducir al máximo el número de contactos implica que la gente no se encuentre, ¿no? Así que estamos en eso. Aquí en España, pues la cosa está relativamente tranquila, insisto, relativamente tranquila. Hay muchas precauciones para el año nuevo, para el fin del año, para la Navidad. Pero lo que me han dicho las personas que vienen de otros países, que vienen a Madrid, por ejemplo, de Francia, o que vienen a Madrid de Alemania, es que está mucho más tranquila la cosa en las calles que en estos países, ¿no? Ujú. Hay una historia ¿Qué de restricciones? qué restricciones tienen No, ustedes sigue. en Madrid. Eso, ¿qué restricciones tienen en Madrid ustedes, por ejemplo? Ahora mismo las restricciones son que las reuniones son máximo de 6 personas. Por supuesto, todas las medidas sanitarias hay que cumplirlas escrupulosamente. De todas formas, hay eventos públicos, se están dando conciertos, se están abiertos los cines con el aforo reducido, con el distanciamiento social correspondiente. Y por ejemplo, en Navidad y Año Nuevo se ha ampliado el aforo para que puedan estar 10 personas reunidas en sus casas, ¿no? Esas son las medidas ahora, es decir, no han cambiado de una manera muy sistemática en las últimas semanas. Bien. Y tu trabajo, por ejemplo, lo haces vía así, teletrabajo, virtualmente. Pero ya se trabaja presencialmente también. Por la naturaleza de mi trabajo, yo efectivamente lo hago desde casa, aunque yo voy a la oficina también 2 o 3 veces por semana. Está abierto el lugar donde queda mi oficina, se trabaja con regularidad. Nuevamente, todo el mundo está con mascarillas, hay, digamos, antisépticos por todas partes, geles con los que nos lavamos las manos a la hora de entrar y a la hora de salir. Pero, por ejemplo, también funciona normalmente el transporte público, funciona el metro, funcionan los autobuses, con aforo reducido también y con muchas medidas de seguridad, pero digamos que la vida dentro de lo que cabe se puede hacer con una relativa normalidad. Insisto en la palabra relativa, porque esto sigue siendo rarísimo, ¿no? Sí. ¿Cómo va el tema de la vacuna en España? ¿Cómo son los avances? ¿Cuándo hay fechas? ¿No? Porque Han también depende de comenzado los las primeras países. vacunaciones, ¿no? Han comenzado las primeras vacunaciones en grupos muy reducidos. En España recuerden que ha habido un gran drama, ha habido una gran tragedia, que es la tragedia de las residencias de los adultos mayores, ¿no? Que fueron realmente morideros. Es decir, entraba ahí la cepa y los 200, 300 ancianos que estaban ahí desconectados de la realidad se iban infectando, muchos de ellos morían. Y se está apostando principalmente a los grupos de riesgo, ¿no? Que son estos. Luego, por supuesto, al personal sanitario. Y más adelante le tocará a las personas que no son de riesgo y que no son personas de primerísima necesidad, como son los sanitarios. Ujú. Y ya sobre el tema de nuestro país, acabamos de entrevistar al ministro de Educación. Se ha criticado mucho la gestión del gobierno anterior por el tema de la vacuna, ¿no?
Y en este gobierno también va a ser una cosa crucial que pueda resolver o por lo menos adelantar el tema de las vacunas. ¿Cómo ves la situación y el liderazgo de Sagasti frente a un Congreso que sigue siendo el mismo? Pues me parece que es muy compleja la situación de Sagasti. Es, si cabe, un gobierno más frágil que el propio gobierno de Martín Vizcarra, porque para comenzar, el número que necesita el Congreso para acabar con su gobierno es mucho menor que el número que necesitaba el Congreso para acabar con el gobierno de Vizcarra. Pero además, me parece que está en una situación muy compleja por el frente judicial. Es decir, yo creo que nosotros cometemos un error si analizamos la situación política del Perú solamente en términos políticos, porque la crisis que vive nuestro país no es una crisis exclusivamente política, es una crisis judicial y mafiosa con consecuencias políticas. No es, me parece, una coincidencia que se le haya vuelto a abrir el frente político a Luna, y inmediatamente su partido le haya saltado al cuello al gobierno, ¿no? No directamente a Sagasti, sino a través de Mirta Vázquez, la presidenta del Congreso. Pero es evidente que el gobierno de Sagasti está atado a la estabilidad de la mesa directiva del Congreso. Entonces, si cae la mesa directiva, cae el gobierno de Sagasti, ¿no? Así que yo creo que hay que empezar a revisar las categorías del análisis político para tratar de comprender las crisis que hemos estado viviendo en nuestro país desde que el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski se instaló en el 2016, porque estas no son crisis exclusivamente políticas, sino que estamos hablando de un fenómeno completamente distinto. Son mafias enquistadas en el poder político que emplean el poder político para defenderse del avance de la justicia, del avance de la fiscalía, y que son capaces de cualquier cosa con tal de salvar su pellejo, ¿no? No dudo que Podemos Perú es capaz de tumbarse al gobierno nuevamente con tal de salvar a Luna de la inminente prisión preventiva a la que tendría que enfrentarse. Ya está abierto el proceso y con las pruebas que se tiene, con la calidad de las pruebas que se tiene, con el testimonio del propio ex jefe de la OMPE, es evidente que tendría que ir a una prisión preventiva, ¿no? Pero por supuesto, el Congreso de digamos, la bancada de Podemos Perú y los aliados de Luna reaccionarán políticamente para tratar de frenar eso, ¿no? Claro, además tenemos al ex jefe de la OMPE, a que acabas de citar, Adolfo Castillo, que ha sido catedrático de la Universidad Cayetano Heredia, al que lo usaron como un muñeco, lo pusieron de jefe de la OMPE y le pagó José Luna, y todos estamos tan campantes. Entonces, las consecuencias políticas las seguimos viviendo, pero ¿cómo se neutraliza desde algún lado al Congreso? Porque ahorita esto podría pasar, pero también ayer en tu columna de la República hablas de la responsabilidad del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es Sí. la responsabilidad para ti en esta crisis del Tribunal Constitucional? Es una situación muy compleja, pero, y además este no es el mejor tribunal constitucional del mundo, evidentemente, pero también es verdad que el Tribunal Constitucional sí ha funcionado como un contrapeso al poder del Congreso y que buena parte del problema que ha tenido el anterior Congreso y el presente Congreso ha sido la existencia del Tribunal Constitucional, que ha frenado algunas de las iniciativas más abiertamente inconstitucionales lanzadas por el Congreso. La ley Mulder, esta ley que trataba del regular la cuestión de confianza, hace poco esta ley del ascenso automático en el sector salud, seguramente ocurrirá lo mismo con la ley de la ONP, que también es manifiestamente inconstitucional. Entonces sí, yo creo que el Tribunal Constitucional, con todos los errores que uno le puede achacar, ha cumplido un papel importantísimo y es evidente que el anterior Congreso y este saben que esa es una piedra en el zapato y por eso el anterior Congreso cayó en su intento por controlar el Tribunal Constitucional y este Congreso está evidentemente en una acelerada ofensiva para tratar de controlar el Tribunal Constitucional. ¿Qué se puede hacer frente al Congreso y frente a estas iniciativas del Congreso? Pues yo creo que políticamente muy poco, porque este es un Congreso mayoritariamente mafioso, lo ha demostrado. 105 votos apoyaron a la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. No solo es un Congreso abiertamente mafioso, sino que por la lógica de las mafias se trata de un Congreso cuya palabra no vale de nada, es decir, un Congreso en el que no se puede confiar y con el que no se puede llegar a ninguna clase de acuerdo político, porque cualquier acuerdo político al que uno cree llegar con este Congreso puede ser traicionado en cualquier momento. Es un Congreso además con el que el diálogo no sirve. Lo trató de hacer Pedro Pablo Kuczynski con el anterior Congreso, lo trató de hacer Martín Vizcarra con el anterior Congreso, lo trató de hacer Martín Vizcarra con este Congreso, lo ha tratado de hacer desde el comienzo de su gobierno Francisco Sagasti,
Y evidentemente lo que el gobierno, lo que el Congreso escucha cuando le hablan de diálogo es debilidad. O sea, para este Congreso, una invitación al diálogo es una demostración de debilidad. Entonces, yo creo que es muy complejo desde la ley y desde la negociación política conseguir algo con este Congreso. Solo nos quedan las calles, creo yo. Y las próximas elecciones, pero las próximas elecciones, las presidenciales y el Congreso, nos enfrentamos al mismo menú electoral. Ya, por una parte, pero hasta que no ocurran las elecciones, yo no las doy por seguras, además. Bueno. Porque cualquier cosa puede ocurrir en 4 meses. Este es un Congreso dispuesto a cualquier cosa, no nos olvidemos. Y hay muchísimas cosas en juego y este Congreso, las bancadas representadas en este Congreso, digamos, los intereses representados en esas bancadas van a hacer todo lo posible por mantener esta protección adicional que significa tener un poder político. Las universidades de mala calidad, la minería ilegal, todos los investigados por el caso Odebrecht, todos los investigados por los cuellos blancos del puerto, estos no se van a quedar tranquilos sabiendo que pueden perder este respaldo, estos resortes de poder político que los pueden ayudar en la protección, como lo digo en el caso de Luna claramente, de sus juicios políticos, ¿no? Así que yo creo que no nos queda más remedio que ir día tras día. Es decir, cada día que pasemos será una pequeña conquista hasta que llegue el día de las elecciones. Ojo, Sí. una cosa nada más, Pau. Lo que hemos visto en la situación de Luna y también en la situación de Keiko Fujimori, que se reunió con el ex jefe de la OMP, es gravísimo. Porque a lo que estamos enfrentándonos, lo que estamos viendo, es un ataque directo al núcleo central de la estructura republicana institucional de nuestro país, que son las elecciones libres y transparentes, ¿no? Las últimas elecciones, con estos testimonios y con estas pruebas que estamos viendo, claramente no fueron libres y transparentes. Claramente hubo una mano negra metida en estas elecciones que creo que no consiguió del todo sus intenciones, es decir, no consiguió que saliera Keiko Fujimori elegida, pero que evidentemente intervino y hasta cierto punto tergiversó la intención del voto popular. Digamos, en esta coyuntura has hablado de las marchas y de la manera de que la ciudadanía esté vigilante en las calles. ¿Cómo describirías, cómo has visto tú desde fuera esta protesta que surgió desde el mismo día en que destituyeron a Vizcarra el 9 de noviembre? Yo creo que en nuestro país tenemos un grave problema de campanas de vidrio, es decir, de cajas de resonancia. Es decir, tenemos a muchas personas o a muy pocas personas, si tú quieres, escuchándose las unas a las otras todo el tiempo. Antero Flores Arauz, Manuel Merino, Willax en general, repiten un discurso que les permite autoconvencerse de las peores barbaridades. Y que no es el discurso... Lo mismo nosotros, que somos caviares y los estamos escuchando también. Bueno, hasta donde yo sé, las marchas fueron apoyadas por una amplísima mayoría del país. Marcharon 3 millones de personas y eso sin contar a las personas que estaban tirando, digamos, cacerolazos desde las ventanas de sus casas, que no podían salir, entre otras cosas, porque eran señoras muy mayores o señores muy mayores que podían ponerse en riesgo por el contagio del coronavirus. No, yo creo que esa es una falsa dicotomía, Josefina. Yo creo que nos están tratando de convencer de que esta es una dicotomía y no lo es. Hay una forma de ver el mundo que está apostando abiertamente por el fake news, por las teorías de la conspiración y que se encierra en este grupo de personas. Mira, a mí me dicen que yo soy pagado por Soros, a Paola le dicen que es pagada por Soros, a ti te dicen que eres pagado por Soros y yo sé que no soy pagado por Soros. O sea, yo sé que eso es una mentira enorme, ¿me entiendes? Galopante y que ustedes no lo son. Entonces yo no voy a creer a las personas que dicen eso, pues porque evidentemente están tratando de difamar, están tratando de expandir fake news, y eso no lo hago yo lo digo con franqueza, yo trato de hablar desde la más absoluta honestidad, aunque estas personas son incapaces de comprender que alguien lo haga. Así que, repito, no nos dejemos llevar de las narices en esa falsa dicotomía. Creo que ha quedado demostrado que este adjetivo, el adjetivo caviar, es simplemente un argumento ad hominem para tratar a priori de no debatir, porque al decir caviar no tienes que rebatir los argumentos, simplemente desautorizas a la persona a priori, ¿no?
Ahora, ¿cómo ha cambiado después de las marchas, crees tú, la idea que se tiene de cómo informan los canales de señal abierta, ¿no? Ahora, ni tú, ni Paola, ni yo estamos ahora en señal abierta, ¿no? Pero, ¿qué crees que ha cambiado? ¿Crees que hay una posición más crítica, que los chicos ya están buscando maneras alternativas de informarse? ¿Cómo han quedado los canales? ¿Cómo ves tú la prensa? Y bueno, los periódicos también, ¿no? Mi sensación es que también la prensa no está completamente conectada con las necesidades de la gente. La gente, me refiero a la prensa escrita y a la prensa televisiva, porque nosotros, digamos, nosotros conocemos el monstruo por dentro, de alguna manera, Josefina, hemos trabajado muchos años en televisión, y la sensación que me queda a mí es que la televisión no ha sabido actualizarse. Es decir, que la televisión conoce una serie de fórmulas que siente que funcionan, que las personas que hacen televisión en el Perú conocen una serie de fórmulas que sienten que funcionan, y al repetir esas fórmulas eternamente, pues terminan desconectándose de las personas que llegan luego, es decir, de las nuevas generaciones que tienen para comenzar una visión del mundo mucho más compleja y mucho más real, porque son personas, son nativos digitales, es decir, son personas que con un clic saben perfectamente lo que ocurre en el último rincón del mundo, ¿no? Entonces tienen una sofisticación y una forma de ver las comunicaciones que no teníamos nosotros y que mucho menos lo tenían las generaciones anteriores. Yo creo que con ese público ni la televisión ni los diarios peruanos han sabido conectar de momento, ¿no? He visto, por ejemplo, estos grandes cambios que se están produciendo en el diario El Comercio, que se están produciendo en América Televisión también. Habrá que ver si estos cambios van en la dirección, digamos, de conectar, de transformar a estos medios en medios más modernos. Habrá que ver. ¿Tiene que ver solamente una desconexión y haberse quedado en otro momento? ¿O también tiene que ver con lo que los dueños de periódicos y canales tienen intereses que van más allá de solamente informar, ¿no? Sí, y que muchos de los dueños de los medios de comunicación son parte de esta campana de vidrio también. O sea, sus amigos son personas que tienen una forma de ver el mundo muy conservadora y muchas veces muy desconectada de la realidad. Por Claro, ejemplo, sí, sí, pero los Pau. productores, pero los productores de televisión que les regalamos agendas con los nuevos teléfonos de la gente que tiene que llamar, porque, o sea, ver a Bipocho, Mulder y a Antero todo el tiempo, ya es como, ya está risa, ¿no? Porque de verdad que no han conectado, no han cambiado la agenda. O sea, yo creo que entre el 2000 y el 2020 el elenco estable se mantuvo. Yo creo que Sí. lo que hizo explotar fue el caso Lavajato y toda esta consecuencia que acabas de explicar muy bien, que la investigación judicial a todos los expresidentes por el caso Lavajato hizo explotar esta generación de políticos y los medios no hemos estado a la altura para seguir estos nuevos actores, ¿no? Pero ojo, estás hablando de la política, efectivamente, pero en el caso de Lavajato y en el caso, digamos, de toda la corrupción que tiene que ver con las elecciones del 2016, no nos olvidemos de los aportantes de Keiko Fujimori, por ejemplo, que son algunos de los empresarios más importantes de nuestro país. O sea, lo que yo quiero decir es que hay una mirada transversal de los hechos, es decir, evidentemente, me parece que se refiere más bien a las elecciones del 2011, ¿no? Que me corrijo, estas donaciones de campaña. Pero evidentemente, incluso los empresarios más encumbrados, que se supone que deberían estar mejor informados y mejor asesorados, pues vieron un país que no era el país de verdad. Básicamente porque a pesar de tener los recursos para estar bien informados y estar bien asesorados, quienes los informan y quienes los asesoran les dicen lo que ellos quieren escuchar. Y eso me parece un gran error, porque me parece que deberíamos también aspirar a tener un sector empresarial autocrítico, no autocomplaciente, que es lo que hemos tenido hasta este momento, ¿no? Un sector empresarial que apueste claramente por la democracia y que apueste claramente por el libre mercado, que tampoco eso es algo que hemos visto. Tenemos un sector empresarial que apuesta por el mercantilismo más que por el libre mercado. Yo creo que esos dos cambios contribuirían a cambiar el panorama desde los medios de comunicación, pero también desde las empresas. Así que yo creo que esto es algo muy importante que ojalá ocurra también. No solamente estamos hablando de una transformación política, sino una transformación a otros niveles, ¿no? El empresarial es fundamental, me parece.
¿Y qué crees que queda de estas marchas de los jóvenes que salieron de manera multitudinaria y bueno, la gente que salió a protestar desde sus casas, sobre todo porque no vemos liderazgos, por lo menos hasta ahora, no tan claros como por ejemplo sí los hubo después de protestas en Chile, ¿no? ¿Crees que falta que se perfilen más líderes de esta juventud? No lo sé, yo creo que los jóvenes cumplieron su misión y su misión principal fue demostrar que este no es un país de apáticos, en primer lugar, a pesar de lo que se repite también sistemáticamente, sobre todo desde esos sectores que estamos describiendo, que los peruanos estamos comprometidos con la actualidad, que estamos comprometidos con la realidad y que en el momento en el que tocan nuestra democracia y nuestra libertad, nos movilizamos, reaccionamos y de qué manera, además, ¿no? No nos olvidemos, además, que esta generación, la que se movilizó, la llamada generación del Bicentenario, es una generación que ha nacido en democracia y ha crecido en libertad. Entonces, esos son dos valores que están metidos dentro de ellos, que yo nací, pues, en dictadura, en el 75, y además viví la dictadura de Fujimori. Estos jóvenes que tienen 20 años no saben lo que es una dictadura y no quieren saberlo, felizmente. Así que eso es algo que valoran y creo que es un gran mensaje para todo el mundo, no solamente para los peruanos, ¿no? Y sin duda para los peruanos mayores, que son capaces de arriesgar su vida para no perder estos dos elementos que parecen abstractos y que durante tanto tiempo se dijo que eran más o menos que tonterías frente a las necesidades primordiales de los peruanos. No, es mentira. Esa ya es una necesidad primordial de los peruanos, la defensa de la democracia. Y yo creo que solo con eso es una enorme victoria y una enorme enseñanza de quienes salieron a marchar. Pero además, creo que nos enseñaron que volviendo al comienzo de esta parte de la conversación, que este grupo mafioso de congresistas que representan algunos de los intereses más ilegítimos de nuestro país, no van a ganar, por más que ellos sientan que tienen la mayoría del Congreso, porque con una manifestación de esta naturaleza, el gobierno de Merino se cayó en 5 días, a pedazos. Desde el momento que juramentó Manuel Merino, su gobierno se empezó a caer. Así que yo creo que eso que debería hacernos pensar a nosotros y sobre todo debería hacerle pensar a esos señores que están ahí en el Congreso haciendo barbaridades. Muchos de los empresarios que acabas de mencionar están copiando métodos que está haciendo el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para crear una dicotomía, alianza U entre la gente, ¿no? No solo es caviares anticaviares, ¿no? Comunistas, ¿no? Derechistas, ¿no? Y han creado varios canales, estamos hablando de, digamos, es Willax por un lado, pero hay otros medios como La Abeja, ¿no? Que también Político.pe, o medios vinculados a un ecosistema que busca, digamos, destruir reputaciones, pero a su vez también repetir que las vacunas no sirven, que la ivermectina es lo máximo. O sea, esos medios están acá, están ahí. ¿Cómo hacer para que, digamos, la gente termine de darse cuenta de que la desinformación está ahí servida y estos empresarios están muy contentos de que esto exista? ¿Por qué no dice Rafael López Aliaga? Rafael López Aliaga. Este, candidato a la presidencia por Renovación Nacional y uno de las personas de estos ecosistemas de desinformación que buscan destruir reputaciones, sí, entre ellas de la que hablo. Pero que no consiguieron un solo representante en el Congreso en las últimas elecciones, ¿no? A pesar de la gran cobertura de prensa. Entonces yo creo que lo que demuestra esa última elección es que por más que hagan mucho ruido, de momento, porque eso es algo que en otros países, digamos, también fue motivo de burla hasta que empezó la gente de alguna manera a vivir una especie de contagio, de momentos hacen mucho más ruido en sectores informados. Cuando digo sectores informados quiero decir entre líderes de opinión que leen estos medios porque están informados, que entre la gran mayoría de los peruanos. Y la sensación que me queda, después de ver las marchas, por ejemplo, es que los peruanos no somos tontos. O sea, que estas tonterías que sacan, estas conspiraciones que se inventan, pues no permean a la gran mayoría de los peruanos. Permearán a ese sector minoritario que ve Willax, que lee Expreso, que lee La Abeja, no sé si alguien leerá La Abeja, pero básicamente permean a ese, qué sé yo, 0.5% de la población, ¿no? No digo que dejemos de hacerles caso, pero no les hagamos tanto caso.
Creo que esa es un poco la, Claro, pero la tenemos salida. a Uri Ben Shmuel, que estuvo vinculado y condenado por uno de los casos ¿cómo se llama?, de prensa chicha en el año 2000, de subdirector de Expreso. O sea, como que en Sí. 20 años todo sigue igual, la razón sigue funcionando. Entonces, digamos, no es que no les Bueno, hagamos caso. muchas personas consideran a Nicolás Lucar un líder de opinión, ¿no? O sea, sí, yo creo que algo que faltó al final del gobierno de Fujimori, si ustedes analizan al final del gobierno de Fujimori, muchos gremios hicieron una autocrítica pública. Es evidente que las Fuerzas Armadas hicieron una autocrítica y resultado de esa autocrítica está el hecho de no plegarse a las barbaridades de Merino. Es evidente también que el Poder Judicial hizo una autocrítica. En ese momento lo hizo públicamente, además. El Poder Judicial todavía es un Poder Judicial que tiene focos de corrupción, pero en su momento tuvo ese gesto. El gremio periodístico no lo hizo nunca. El gremio periodístico guardó un silencio absoluto. Los representantes más connotados de la corrupción periodística de esa época silbaron bajito, permitieron que pasara el tiempo y se reincorporaron a los medios de comunicación y en muchos casos, como por ejemplo el de Lucar, con mucha notoriedad, llegando a volver a conducir programas dominicales. Creo que eso es un ejercicio de memoria que es importante hacer, ¿no? Muchos estudiantes de periodismo ni siquiera saben estos antecedentes, no conocen estos antecedentes. Lo digo porque tengo amigos que son profesores de periodismo y que al momento de mostrarle, por ejemplo, el video de Lucar con Paniagua, hace que los alumnos abran los ojos y digan, pero esto cómo puede haber pasado y cómo este señor puede haber vuelto a la prensa, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque estos jóvenes no saben que eso ocurrió. Entonces, yo creo que eso es una tarea de todos. O sea, para seguir avanzando es inevitable mirar atrás. No podemos dar la curva en un auto sin mirar para atrás. Y yo creo que lo mismo pasa con esta metáfora muy simplona, si ustedes quieren, con el resto de las cosas, ¿no? O sea, nosotros deberíamos tener claro quién es quién debería tener credibilidad y quién debería tener ese lujo que es llevar la información y opinar al público. Para seguir avanzando, ¿no crees que es fundamental que se encuentren ya culpables o se vean sanciones a quienes mataron a jóvenes en las marchas, a Brian Pintado y Inti Sotelo? No, no te escuché bien la pregunta, perdón, se cortó. Para ir hacia adelante, digamos, y para que este gobierno tenga mayor liderazgo, ¿no te sorprende que todavía indigna, que todavía no hayan responsables por las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado? Bueno, no hay responsables judiciales, pero está clarísimo la cadena de responsabilidades, ¿no? No hemos Yo lo visto sé. quiénes han sido detenidos, quiénes están siendo procesados. Sí, bueno, también es verdad que las autoridades tienen beneficios judiciales, ¿no? Yo creo que cuando termine este gobierno y cuando hay un nuevo Congreso, ya lo anticipó Susel Paredes, su primer acto como congresista va a ser comenzar la investigación a Antero Flores Arauz, a Manuel Merino. Espero que eso ocurra, porque la muerte de estos dos jóvenes no puede quedar impune, porque esta fue una muerte a sangre fría, una muerte cruel, una muerte contra dos personas que salieron a manifestar por la democracia y murieron. Además de un joven que quedó paralítico y otros jóvenes que quedaron gravemente heridos. Tampoco nos olvidemos de ellos. O sea, no podemos pensar en términos abstractos cuando hablamos de este caso. Esto es un caso gravísimo y muy concreto. Dos jóvenes que salieron de su casa a manifestarse pacíficamente y que No los fueron mataron con perdigones de plomo que no deberían estar en manos de la policía y que además, por si eso no fuera suficiente, sus familias, luego de ver la muerte de estos dos jóvenes, han tenido que soportar una campaña de difamación contra ellos. Lo que ya me parece el colmo del asco. Así que, bueno, espero que esa promesa, ese compromiso de Susel Paredes se cumpla y efectivamente la justicia no se detenga en los escalones inferiores, sino que llegue a la cadena de mando. Porque ese video de Antero Flores Arauz felicitando al comando de la policía por las acciones violentas de la policía es una prueba flagrante de que él era consciente de lo que estaba ocurriendo y que además lo incitó. Juan Carlos Tafur estuvo hace 2 semanas con nosotros y anticipó, si es que hay elecciones, por supuesto, una segunda vuelta entre Verónica Mendoza y Julio Guzmán. ¿Algo así ves? ¿Cómo ves esta veintena de candidatos
entrando de nuevo a ser presidente del Perú, un cargo que ha sido muy inestable en los últimos 5 años. Yo creo que es una posibilidad que está abierta. Yo creo que es una campaña política que no tiene todavía un ganador, digamos, definido claramente. Creo que si algo ha quedado claro en estos momentos con las últimas encuestas es que la candidatura de George Forsyth se va a desinflar rápidamente, que es una candidatura que no tiene sustento, que no tiene fondo. George Forsyth es un candidato que hasta ahora ha tirado de carisma, pero que a la hora de hacer las propuestas, pues evidentemente no tiene, digamos, mayores cosas que aportar. Y creo que la gente lo está notando y rápidamente se está cayendo su liderazgo, en algunas encuestas más que otras, pero es una tendencia que todas registran y creo que va a seguir presentándose esa tendencia y que empeorará además cuando se caree con periodistas, es decir, cuando sea entrevistado, cuando tenga que ir a los programas dominicales, cuando tenga que ir a la radio para hablar de política expresamente, porque nada, yo creo que no se va a sostener. Si serán Julio Guzmán y Verónica Mendoza, pues yo pensaría que sí, porque lo lógico sería pensar que los dos candidatos que apoyaron de manera más decidida las manifestaciones, que contaron con el apoyo mayoritario de la población, deberían, digamos, recabar el apoyo de esta mayoría de la población que se manifestó en contra de Manuel Merino. Es claro que tanto Guzmán como Verónica Mendoza fueron los dos políticos que se manifestaron de manera más nítida y clara a favor de las manifestaciones, mientras que los demás trataron de quitar el cuerpo, algunos estuvieron en contra de las manifestaciones. Hernando de Soto hasta ahora no entiendo lo que ha pasado. Entonces, mi pálpito sería muy parecido al de Tafuro. Hablando de la desconexión que mencionaba más temprano, hubo también, o sea, una de las señales de esa gran desconexión entre lo que estaba pasando y lo que se estaba informando fue la votación que tuvo el FREPAP. Que todavía tiene. Y que todavía tiene, probablemente, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahí estar más alertas. Mira, es que ¿sabes qué pasa? Yo estaba reflexionando justo antes de la conversación sobre un tema que me parece muy importante. Yo creo que los medios no fuimos todo lo claros que debimos ser en las elecciones parlamentarias, porque creo que llegamos cansados a las elecciones parlamentarias después de esta especie de enloquecida espiral de crisis permanente que concluyó con el cierre del Congreso. Y además porque la campaña para el Congreso, para la elección del nuevo Congreso fue muy breve, ¿no? Fueron unos meses nada más, un par de meses me parece, y entonces no se informó todo lo que se debió informar. Y por eso llegaron al Congreso muchas personas que no debieron llegar y muchas formaciones llegaron con una fuerza que no debieron tener, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, el señor Chejade nunca debió llegar al Congreso, el señor Chejade tuvo que dejar la vicepresidencia por un gravísimo caso de corrupción. El señor Alarcón. Edgar Alarcón. Señor Alarcón, estoy diciendo, lo tuvo que dejar la Contraloría y que ahora pues está haciendo todo lo que se temía que iba a hacer, pero eso no fue suficientemente informado, ¿no? También es cierto que hubo de alguna manera puntos en blanco o paréntesis sobre los que no se sabía qué se podía pensar, porque el FREPAP era una fuerza marginal que no tenía ningún tipo de relevancia y que terminó apareciendo por sorpresa. Y Acción Popular es una marca conocida y una marca en la que se confiaba. No podemos olvidar que de Acción Popular fueron Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua, y ahora es un partido que no tiene ideología y que no tiene cómo honrar la memoria de estas dos personas que forjaron, digamos, la marca, ¿no? Raúl, ¿alguna vez tuvo ideología de Acción Popular? El Perú. El Perú como doctrina. Exactamente. Yo sé que no hay, digamos, detrás de esa frase vacía y poética ningún tipo de ideología, que al hablar del Perú como doctrina lo que estás diciendo es que cualquier cosa se puede hacer, pero es evidente que hablamos de un partido que hasta cierto punto había defendido la democracia y era un partido que había tenido estas dos figuras limpias, ¿no? O sea, tú puedes criticar mucho el gobierno de Belaúnde, que fue un mal gobierno, pero la figura de Belaúnde salió, como lo has dicho tú en alguna entrevista, por ejemplo, salió pobre, digamos, salió con menos dinero de la presidencia que el dinero con el que entró. Y Valentín Paniagua, pues, ¿quién puede cuestionar a Valentín Paniagua a estas alturas, ¿no? Él, como presidente, llevó a cabo una transición democrática impecable en las circunstancias más adversas que uno puede imaginarse. Así que, mal que bien, estas dos son dos figuras que debían más o menos hacernos imaginar por dónde iba Acción Popular. Pero estoy de acuerdo contigo cuando dices que Acción Popular es un partido sin ideología.
ahora mismo está claro que ni siquiera respetan la democracia y ni siquiera respetan la lucha contra la corrupción, y que además dentro de Acción Popular hay un abanico ideológico para todos los gustos, ¿no? Que puede haber desde la extrema derecha hasta Johnny Lescano, digamos, ¿no? O sea que cualquier cosa puede salir de Acción Popular. Ah, Sí, yo quería volver un poco al tema de la salida de Vizcarra, el primer mes de Sagasti. ¿Cómo has visto a Sagasti en este último mes y qué crees que puede pasar con Vizcarra en su postulación al Congreso que haya anunciado? Bien complejo lo que me preguntas. Primero, Sagasti. A mí me parece que Sagasti, a mí me gustó el discurso de la nación que dio Sagasti. Me parece que fue un discurso pensado para no alterar más al Congreso, para no chocar de golpe con el Congreso. Creo que desafortunadamente nuevamente el Congreso leyó este intento de diálogo, esta mano tendida de Sagasti como una señal de debilidad. Y creo que a partir de ahí el gobierno de Francisco Sagasti ha ido perdiendo liderazgo. Y eso me parece a mí gravísimo y me parece peligrosísimo. Me parece que necesitamos un líder decidido, una persona que dé la cara, que aparezca, digamos, cuantas veces sea necesario frente a la prensa, en los medios de comunicación, hablándole a la gente, ¿no? Y eso es algo que no ha hecho Sagasti. No podemos darnos el lujo de tener un gobierno apocado, un gobierno que no pecha, que no va al frente, porque eso es darle cancha justamente al Congreso, ¿no? Es generar un vacío de poder que el Congreso inmediatamente aprovechará. Me parece que esa es la principal tarea del gobierno de Sagasti y ojalá consiga recomponerse. No creo, no lo veo en ese camino, pero ojalá sea así. Y sobre Vizcarra, pues ahora va a depender mucho de lo que haga el Congreso también, ¿no? Porque si el Congreso inhabilita a Vizcarra, pues chau Vizcarra. Pero si no lo inhabilita, pues Vizcarra va a generar un fenómeno bien curioso, porque va a darse el caso en que la locomotora del presidente va a ser la lista del Congreso, cuando normalmente fue al revés, ¿no? Es decir, la locomotora era el presidente para la lista del Congreso, ¿no? El presidente tenía muchos votos y la lista del Congreso iba, digamos, arrastrada por el presidente. No, ahora va a ser, o sería Vizcarra quien ayudaría a Salaverry a recabar más votos, ¿no? Una cosa bien desagradable, la verdad, esta candidatura de Martín Vizcarra, lo digo porque está postulando por un partido que votó a favor de su vacancia. Así que yo creo que eso no ayuda, eh, digamos, a redondear una figura democrática y una figura correcta en el señor Vizcarra, ¿no? Yo creo que eso es una decisión pues poco consecuente, una decisión desafortunada. No digo postular a la presidencia, sino postular específicamente en Somos Perú, que como digo, votó a favor de su vacancia. O sea, Somos Perú está cogiendo a un candidato al Congreso que echó de la presidencia porque consideraba que era corrupto. ¿Ah? Y Vizcarra está incorporándose, se ha incorporado a un partido que lo echó de la presidencia porque consideraba que era corrupto. Es decir, hay algo ahí que no conecta, ¿no? Que no tiene sentido. Yo creo que eso le hace mal a la institución presidencial. Digo, ¿Pau? porque Vizcarra lo ocupó, ¿no? Claro. No te ¿Pau? escucho, Pau. No, yo tampoco escucho. Ya, y ahora sí, perdón, lo había puesto en mute. No, que has hablado de el candidato que jala, o sea, el candidato al Congreso que jala al candidato a la presidencia. De inmediato me ha hecho pensar en la candidata al Congreso número 1, Susel Paredes, y el candidato Julio Guzmán, ¿no? Del Partido Morado. Hay un fenómeno similar, ¿no? ¿Lo ves así o de repente es A mí menos? me parece que Julio Guzmán es un candidato mucho mejor perfilado que Daniel Salaverry, ¿no? No creo que sean casos similares. Y además, con todo lo bien que me cae Susel Paredes, no es Martín Vizcarra, es decir, no es un expresidente que ha salido con cerca del 70% de aprobación. O sea, Sí, ¿no? sí. Son fenómenos distintos, me parece. ¿Cómo ves ahorita? El último tema que quería preguntarte es, escribiste una columna muy detallada del fallo de Óscar Ugarteche y su pareja en México que fue rechazada en el Tribunal Constitucional. ¿Cómo ves algún tipo de, digamos, el Tribunal Constitucional negándose a la realidad de un cambio que podría darse en el país y que debería haberse dado antes, ¿no? ¿Crees que estamos listos para ya hablar del tema aborto, el tema matrimonio igualitario? En España se acaba de aprobar la eutanasia, que eso sí, mejor, eso ya es un tema de 30 años. ¿Cómo ves en el tema de libertades en este país? ¿Cómo ves eso? Pues yo creo que
voy a decir una frase que va a sonar muy, muy manida. El progreso es hacia adelante. O sea que tarde o temprano esas son reformas que van a llegar al Perú, le guste o no le guste a los dinosaurios. Lo que pasa es que efectivamente yo también quisiera que reformas como la aprobación del matrimonio gay o la situación de Óscar Ugarteche pues ya estuvieran aquí en la actualidad. Yo vivo aquí en España se aprobó hace muchos años el matrimonio gay y les juro que este es un país que vive con tranquilidad, con normalidad. No hubo un apocalipsis en España por aprobar el matrimonio gay. Y les aseguro que no ocurrirá eso en el Perú si se aprueba el matrimonio gay. La gente seguirá viviendo normalmente, la única diferencia será que los gays se casarán. ¿Ah? Así que, pues es normal, yo comprendo que digamos, esta propensión a ser conservadores, mucha gente prefiere quedarse en lo que conoce, prefiere evitar los cambios porque siente que los cambios son sinónimo de casi que autodestrucción moral de un país, pero desafortunadamente para ellos, repito, el progreso es hacia adelante y estos cambios son cambios que tarde o temprano llegarán. No sé si llegarán mañana, dentro de 2 meses, dentro de 1 año, dentro de 5 años, pero llegarán. Y yo personalmente creo que mientras más pronto lleguen, será mejor, porque servirán para que tengamos una sociedad mucho más democrática, mucho más inclusiva, para que no hayan marginaciones absurdas, ¿no? ¿Por qué marginar a 2 personas que se quieren de la posibilidad de casarse, de la posibilidad de tener una protección jurídica, por ejemplo, frente a los bienes? Recordemos hace relativamente poco la situación de, ¿cómo se llama?, de Luis Repeto, que falleció y su pareja fue expulsada del departamento que compartía con Luis Repeto por la familia de Repeto. ¿Por qué tienen que ocurrir esas cosas que son injustas, ¿no? ¿Por qué eso tiene que ocurrir entre 2 hombres y no entre un hombre y una mujer? Yo quiero decir que creo que no resiste ningún análisis esa situación. Y con Óscar Ugarteche, pues yo quiero solidarizarme, lo hice en ese momento con esa columna, porque además me parece que ha sido una cobardía absoluta de parte del Tribunal Constitucional. Esto no era introducir una reforma constitucional, era simplemente aplicar una ley que obliga a inscribir en el Perú los matrimonios que ocurren en el extranjero. No había razón para rechazar esta ley y además el comportamiento del Tribunal Constitucional fue bastante cabrón, la verdad, porque hubo una negociación dentro del Tribunal Constitucional que si los magistrados hubiesen votado siguiendo su conciencia y siguiendo el sentido de sus votos, lo que hubiera ocurrido sería que se habría aprobado, porque habría habido me parece que 3 votos a favor, 3 votos en contra y, no, perdón, ¿cómo era? Era 2 votos a favor, 3 votos en contra y una abstención, pero además estaría el voto dirimente de la presidenta del tribunal. O sea, 2 votos a favor más el voto de la presidenta del tribunal, lo que habría aprobado esa norma, pero los magistrados que estaban en contra decidieron no votar en contra, sino en abstención, con lo que la mayoría era en contra de esa. Lo que me parece una cosa, la verdad, bastante inhumana, ¿no? O sea, la verdad. Bueno, Raúl, yo, digamos, en aras de la transparencia, quisiera decir que este año Raúl ha sido mi profesor de creación literaria en sus talleres. Es un gran profesor, lo recontra recomiendo, no es porque esté presente, me encantan sus clases y la dinámica de la gente que forma parte de los talleres que van desde Gastón Acurio, Javier Mujica, Emma Martínez, gente increíble y gracias por eso y obviamente en el 2021 va a continuar los talleres de Raúl, pero quería cerrar la entrevista preguntándote sobre tu próximo libro, tu próxima novela, ¿qué es lo que se viene? Pues estoy escribiendo una novela muy ambiciosa, una novela que ocurre en el año 2000 y que cuenta ese año tan turbulento en la historia de nuestro país desde la perspectiva de un joven que comenzaba a trabajar en la televisión. Una joven promesa, una joven promesa. Que se quedó en joven promesa y que desde un canal de televisión por cable tenía una visión privilegiada de la situación y de los acontecimientos. Es una novela, si ustedes quieren, profundamente autobiográfica. Conocí una rubia periodista también, había una rubia periodista por ahí caminando. La rubia periodista llegó un poquito después, me parece, a ese canal. Así que ese es el proyecto en el que estoy metido. Les repito, es un proyecto súper ambicioso. Llegó un momento cuando yo me mudé aquí que dije, si me estoy mudando a España con el propósito de escribir, pues que mis novelas, si van a morir de algo, que sea de ambición, que sea por exceso, en lugar de por defecto. Y por eso, pues me he metido en proyectos tan grandes como La Noche sin Ventanas o como esta novela, ¿no? Ay, qué bueno, qué maravilla. Muchas gracias, Raúl. Felices fiestas.
y vamos a estar en contacto como siempre y que sea un mejor año que el que se está yendo, ¿no? Claro que sí, yo también les mando un gran abrazo a las dos, a través de ustedes, a todo su público, y que tengan una feliz fiesta, una gran Navidad y un feliz año nuevo. Cuídense Muchas gracias. mucho. También. Gracias, Raúl.